resoluciones no le dan el impacto que merece la finalidad de esta medida. Sabemos que la finalidad es la indagación de la verdad. Cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad, se puede impedir la salida del país, tanto a un imputado como a un testigo importante. Para que una resolución que declare fundado un requerimiento de esa medida, el juzgador deberá describir de qué manera impedir la salida del país a un imputado va a ayudar a indagar en la verdad. Esa motivación es esencial al momento de dictar una medida de impedimento de salida. Si no se dicta bajo esa argumentación o bajo esa motivación, estamos hablando de una medida que podría llegar a ser hasta inconstitucional. Como último punto sobre sobre el acuerdo plenario, quiero destacar que este acuerdo plenario no tiene la calidad de vinculante. Recordemos que se está amparando en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que este artículo tiene una finalidad de concordar jurisprudencia de la especialidad, pero no tiene un carácter vinculante. Para que las jurisprudencias tengan el carácter de vinculante o un acuerdo plenario pueda tener el carácter de vinculante y en consecuencia de obligatorio cumplimiento, tiene que referirse o ampararse en otro artículo que, por ejemplo, es el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no en el artículo 116. En este caso, como vemos en la diapositiva, se ampara en el artículo 116. Por lo tanto, si bien está brindando luces interpretativas de cómo se puede manejar la figura del impedimento, no es de carácter obligatorio para que los juzgadores al momento de tomar una decisión puedan acogerlo dentro de la interpretación. Bien. Teniendo en cuenta cuál es el estado de la cuestión y encontrándose entre pronunciamientos contradictorios, mi postura es la siguiente. Desde hace varios años se viene con la dicotomía de entre eficacia y garantías. Es decir, por un lado tenemos a la eficacia que va de la mano de la política criminal y del otro lado tenemos a las garantías fundamentales del imputado, ¿no? ¿Qué es lo que debe primar? ¿Debe primar la eficacia a nivel de política criminal o debe primar esa garantía fundamental de la persona, que en el caso concreto se trata de la libertad de tránsito, que está regulada en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución? ¿Qué es lo que debe primar en estos casos? En mi concepción va a depender muchísimo de la interpretación judicial. Para que se pueda expedir la medida, el juzgador debe interpretar el artículo 295. Pero esta interpretación judicial no debe estar marcada por sesgos, por datos contextuales, por presión mediática. Si bien estos factores pueden influenciar en la medida, no tienen que ser de carácter obligatorio. Es decir, el juzgador tiene que interpretar siempre de cara a la garantía de la persona. En este caso, velar por los intereses y la garantía de libertades de la persona. Otro punto que se tiene que destacar es el test de proporcionalidad. Debe existir un equilibrio, una proporción entre la medida y el fin que se persigue. Pongamos el caso. ¿Qué pasa si no se cumple el estándar de la sospecha simple a nivel de investigación preliminar? Ya hemos comentado que en este estadio el Ministerio Público tiene que tener un estándar de imputación de sospecha inicial simple, es decir, indicios objetivos de la comisión de un delito. Pero ¿qué pasa si no se tiene este estándar de sospecha inicial simple? De todas maneras, ¿podría solicitar la expedición de una medida de impedimento? No, no podría solicitar porque no se cumple el estándar que exige la propia norma. En consecuencia, no sería proporcional emitir una medida de impedimento cuando ni siquiera se cumple con la sospecha inicial simple. Evidentemente, como parte de la defensa del imputado, podría solicitar ya sea la precisión de cargos, podría ir vía tutela de derechos para que finalmente se logre una imputación de cargos y recién teniendo una imputación de cargos con el estándar que te exige la sentencia plenaria 1/2017, recién el Ministerio Público podrá efectuar un requerimiento
al órgano judicial para ver si se puede expedir o no una medida de impedimento de salida. Finalmente, como este punto es tan esencial que voy a demorarme unos minutos solo para explicarlo en cuanto a la finalidad específica. Hemos comentado que la finalidad específica de esta medida es cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad y que puede ser dictada en contra de un imputado o de un testigo importante. Pero veamos, un imputado no es fuente de prueba. Un imputado es una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito y cuando va a declarar, lo que hace es presentar sus descargos frente al hecho imputado, cosa distinta a lo que hace un testigo importante. Un testigo importante tiene la calidad de testigo y por lo tanto está obligado a declarar, a dar toda la información de lo que ha visto, de lo que ha oído. Es un testigo y tiene la obligación de declarar, pero no un imputado. Un imputado no tiene esa obligación. Es más, un imputado hasta tiene el derecho de abstenerse de declarar. Y la pregunta es, ¿de qué manera la declaración de un testigo puede ayudar en la indagación de la verdad si no es fuente de prueba? Pongámosle caso de un testigo importante. En abril del 2020, el testigo importante, que sería el señor Gerardo Sepúlveda, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, vinculado a temas de Odebrecht, es un testigo importante para el caso. Y esta persona es de calidad chilena, quiso salir del territorio nacional. ¿Y qué es lo que se hizo? Se emitió una medida de impedimento de salida contra el señor Gerardo Sepúlveda por el plazo inicial de 2 meses para que pueda dar su declaración a nivel de diligencias preliminares. Entonces, en ese caso, sí es razonable la medida. Es razonable porque se trata de un testigo importante frente a los hechos que son materia de investigación y su declaración sí es fuente de prueba. Y aquí viene otra pregunta. ¿Es proporcional que se pueda, a nivel de plazos, a nivel de duración de la medida? Una medida de impedimento de salida del país tiene una duración máxima para testigos importantes de 4 meses. Y cuando se trata de imputados, va a variar. Si se trata de un caso simple, la medida máxima será de 9 meses. Un caso complejo, la medida máxima, 18 meses. Y cuando se trata de un caso de criminalidad organizada, el plazo máximo será de 36 meses. Entonces, cuando se haga el requerimiento de la medida de impedimento, se tiene que colocar un plazo, que en la práctica lo que se hace es, en el caso de testigos importantes, se pide los 4 meses. Pero ¿qué pasa si la persona puede tomar o puede recibir, se puede recibir la declaración en una semana? ¿Es proporcional dictar una medida de máxima de 4 meses cuando existen los mecanismos de que la persona pueda declarar hasta en una semana? No es proporcional. Y todos esos elementos tienen que ser evaluados por el juzgador al momento de emitir la resolución de declarar o no fundado el requerimiento de impedimento de salida del país en contra de la persona. A fin de evidenciar que a nivel jurisprudencial no está claro el tema de la finalidad específica y que no le están dando la importancia que amerita, vamos a referirnos al caso de Susana Villarán. El expediente 36-2017 del 27 de noviembre del 2017 en el Fundamento 5. Esta resolución cita, indica cuál es la finalidad específica de la medida. Sin embargo, no motiva y no indica cómo en el caso de la señora Susana Villarán se da ese presupuesto de que dictarle la medida en contra de la señora Susana Villarán va a impedir la indagación de la verdad. No existe esta fundamentación y lo vamos a ver. Mire, cita esta resolución e indica la finalidad específica de esta medida de impedimento de salida no es necesariamente contrarrestar o conjurar el riesgo de fuga que podría verificarse, sino tratar de alguna u otra forma, conforme a la investigación del Ministerio Público, tratar de asegurar la averiguación de la verdad.
esta resolución indica que esa es la finalidad, pero no te dice cómo en el caso concreto el dictar esta medida va a impedir la averiguación de la verdad. Eso es esencial al momento de emitir la resolución judicial. En síntesis, la motivación es una parte importante de toda resolución judicial y más aún cuando se trata de medidas que limitan los derechos y garantías de la persona. Por eso es esencial que el juzgador al momento de dictar esta medida tenga en cuenta no solamente la duración de la medida bajo cada caso en concreto y teniendo en cuenta si la persona se trata de una persona que viaja constantemente al extranjero, donde puede existir un peligro, o se trata de una persona que tiene una permanencia constante, que no realiza viajes al extranjero, y si sería en esos casos proporcional dar una medida de 4 meses cuando preferiblemente se podría dar a fin de no perjudicar o dañar de sobremanera sus derechos en 1 o 2 semanas. Esos elementos deben ser evaluados por el juzgador al momento de dictar declarar fundada la medida. En ese sentido, queda claro que a la fecha, sin duda, es un tema que amerita mayor debate y profundidad y que necesariamente debe ser valorado de cara a las garantías del imputado. Muchísimas gracias.